En la comida dominical, papá dijo, se acabó tu apoyo, así que les mostré mis inversiones. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Sofía Reyes. A mis 38 años, soy la nota discordante en la sinfonía de perfección y tradición que mi familia se esfuerza por proyectar. Para ellos, los dueños de El Legado Reyes, un tequila que alguna vez fue sinónimo de excelencia y ahora apenas sobrevive a base de reputación, soy la oveja descarriada. La que prefirió la incertidumbre de la agrotecnología, el jueguito con plantas como lo llama mi padre, a la seguridad dorada de los campos de agave azul. Soy la que desafió las convenciones, la que eligió ser madre soltera, trayendo al mundo a Luna, mi pequeña y brillante Luna, el único legado que verdaderamente me importa, aunque para ellos sea poco más que un recordatorio de mi fracaso. Vivimos en mundos distintos, aunque compartamos apellido. Ellos habitan la Hacienda Reyes, un laberinto de piedra y recuerdos, un monumento erigido por mi abuelo, don Javier, un hombre cuya visión era tan vasta como los campos que cultivó. Pero esa visión se marchitó con él. Ahora, la hacienda es un teatro. Mi padre, Fernando, el director de una obra que se cae a pedazos. Mi madre, Carmen, la actriz principal, experta en sonrisas frágiles y lágrimas oportunas. Mi hermano Mateo, el príncipe heredero, navega entre deudas y arrogancia, un traje caro cubriendo un vacío inmenso. Y mi hermana Isabela, la mariposa social, revolotea de fiesta en fiesta, quemando un dinero que es poco más que humo y espejos. Por eso, cuando mi madre llamó esa mañana de martes, su voz inusualmente melosa atravesó el teléfono y me erizó la piel. Sofía, hijita, arrulló y supe que algo se tramaba. Tu padre quiere que vengas a la comida dominical. Es muy importante. Necesita que todos estemos presentes. La palabra todos resonó como una campana de alarma. Esas cumbres familiares eran juicios sumarios disfrazados de reuniones afectuosas. Entendido, mamá. Haré lo posible por estar allí, respondí, mi voz cuidadosamente desprovista de emoción, la armadura que había forjado a lo largo de años de microagresiones y desdenes. El viaje a la hacienda siempre era un viaje al pasado. Mi modesto sedán, fiable y eficiente, se sentía como un intruso en el largo camino flanqueado por árboles centenarios. Recordé una tarde, años atrás, cuando mi padre, al enterarse de mi primer éxito con una patente de fertilizante orgánico, me dijo con condescendencia: ¿Fertilizante? Hija, nosotros creamos el espíritu de México. Tú juegas en la tierra. No confundas las cosas. Recordé a Mateo riéndose a carcajadas cuando anuncié mi embarazo. ¿Y quién es el afortunado padre, hermanita? ¿O es un experimento más de tu laboratorio? Apreté el volante, la vieja herida punzando. No tenían ni idea. Mi jueguito con plantas había florecido en un conglomerado de tecnología agrícola con inversiones globales, un secreto que guardaba con celo, un gigante silencioso que empequeñecía su tambaleante imperio tequilero. Al llegar, el contraste era brutal. El Porsche último modelo de Mateo brillaba bajo el sol, junto al descapotable rojo de Isabela. Y allí estaba él, Mateo, esperándome junto al portón, con su sonrisa de superioridad. ¿Qué tal, hermanita? Veo que esa cafetera con ruedas sigue aguantando, dijo, su mirada recorriendo mi coche con desprecio. ¿Necesitas que te echemos una mano? Digo, para que no piensen que la familia Reyes anda en harapos. Mi coche me lleva a donde necesito ir, Mateo. Y no necesito nada, gracias, repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. Isabela pasó a mi lado, absorta en su teléfono, con un bolso de diseñador colgado del brazo, sin dignarse a saludar, solo un movimiento de cabeza casi imperceptible. La indiferencia dolía casi tanto como la burla. Antes de enfrentarme a la jauría, me desvié. Caminé hacia los campos, el olor a tierra húmeda y agave llenando mis pulmones. Allí, entre las hileras azuladas, estaba don Ricardo.
El viejo capataz, el hombre que había sido los ojos y oídos de mi abuelo, el guardián de su verdadera esencia. Sus ojos arrugados me miraron con una profunda preocupación. Señorita Sofía, murmuró, quitándose el sombrero con respeto. Las cosas están mal. Muy mal. El patrón Fernando está desesperado. Y cuando está desesperado, hace tonterías. Hoy van a intentar arrinconarla. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Me entregó un sobreviejo, amarillento por el tiempo. Su abuelo me dijo, Ricardo, si alguna vez Sofía necesita mi voz, entrégale esto. Creo, señorita, que ese momento ha llegado. Acaricié el sobre. Gracias, don Ricardo. No sabe cuánto significa esto. Respiré hondo y entré en la casa. El aire estaba cargado, una mezcla de cera para muebles, perfume caro y una tensión palpable. Mi madre me saludó con su beso etéreo. Mi padre asintió desde la cabecera de la mesa, su rostro una máscara impasible. Tía Elena, sentada en un rincón como siempre, me dedicó una mirada fugaz, imposible de leer. Me senté en mi lugar designado, el cristal frío, la plata pesada. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y esta vez yo no iba a buscar refugio. Iba a ser la tormenta. La comida fue un despliegue magistral de hipocresía. Los platillos, exquisitos sin duda, parecían insípidos ante la avalancha de comentarios velados y sonrisas forzadas. Mi madre, con su habilidad innata para tocar las fibras sensibles, no dejaba de preguntar por Luna. ¿Y la nena? ¿Está contenta en la escuela? Debe ser difícil para ella, pobrecita, sin un, bueno, ya sabes, un referente masculino constante. ¿Estás segura de que puedes con todo, hijita? Cada palabra era una aguja, y yo respondía con una calma estudiada, hablando del buen rendimiento de Luna y de lo felices que éramos juntas. Isabela, ajena a todo lo que no fuera su propio reflejo, nos deleitó con un monólogo sobre su productivo viaje a Milán. Deslizaba fotos en su teléfono, mostrando boutiques exclusivas y restaurantes de moda. Es agotador, de verdad, tanto networking, suspiraba, mientras yo calculaba mentalmente cómo esos gastos de representación estaban hundiendo aún más el barco familiar. Mateo, por su parte, pontificaba sobre supuestos negocios internacionales, usando términos rimbombantes que apenas entendía, intentando impresionar a un padre que lo miraba con una mezcla de orgullo ciego y, quizás, una pizca de desesperación oculta. La tensión alcanzó su punto álgido con el postre. Fernando Reyes golpeó suavemente su copa, el tintineo resonando en el comedor. Familia, anunció con solemnidad. Estamos en un momento crucial. El legado Reyes no solo sobrevivirá, sino que florecerá. Vamos a lanzar una línea de tequila añejo, el tesoro del abuelo, que nos abrirá las puertas del mercado asiático. Una inversión considerable, pero necesaria. Observé sus rostros. La falsa seguridad de mi padre, la ansiedad mal disimulada de mi madre, la sonrisa vacía de Mateo. Sabía que todo era una farsa. Sabía que los bancos les cerraban las puertas, que los proveedores exigían pagos por adelantado y que el mercado asiático era una quimera. Para dar este salto, continuó mi padre, y sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en mí, necesitamos unir fuerzas. Cada recurso cuenta. Y eso, Sofía, te incluye a ti. Hizo una pausa, buscando el máximo efecto dramático. El fideicomiso que el abuelo, en su generosidad, te dejó. Sabemos que no es mucho para nuestros estándares, pero en estos momentos, cada gota cuenta. La familia debe hacer sacrificios. Hemos decidido, por el bien común, que esos fondos se destinarán íntegramente a financiar esta nueva y emocionante etapa. Levanté una ceja, mi cuchara de postre suspendida en el aire. ¿El fideicomiso? ¿Se refieren a ese pequeño fondo que ustedes mismos vaciaron hace 3 años, usándolo como garantía para un préstamo que jamás pagaron y que tiene al banco a punto de ejecutar la hipoteca sobre las tierras del norte? El silencio cayó como una losa. Pude ver el pulso latiendo en la sien de mi padre. Su rostro pasó de la confianza fingida a la sorpresa y luego a una furia apenas contenida.
¿Cómo te atreves a saber tú eso?, balbuceó, su voz perdiendo el aplomo. Tengo mis fuentes, papá, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Fuentes que me dicen que el tesoro del abuelo es una cortina de humo y que el agua les llega al cuello. Fuentes que me dicen que están buscando dinero desesperadamente. La máscara de Fernando Reyes se hizo añicos. Se puso de pie de un golpe, sus nudillos blancos al apoyarse en la mesa. Insolente. Desagradecida. ¿Siempre has sido así? Cuestionándolo todo, creyéndote superior. Su voz retumbaba en el comedor. Pues se acabó. Tu falta de lealtad, tu incapacidad para entender lo que significa ser una Reyes, nos ha llevado a esto. Me apuntó con un dedo tembloroso. Se acabó, Sofía. Cualquier ayuda, cualquier consideración de esta familia hacia ti, se termina hoy. Estás sola. Completamente sola. Respiré hondo, preparándome para lo peor. Y llegó. Su voz bajó, convirtiéndose en un silbido venenoso, cargado de la crueldad que solo la desesperación puede engendrar. Y déjame decirte algo más, siseó, inclinándose sobre la mesa. Una mujer como tú, sola, con un trabajo inestable, sin nuestro respaldo. ¿De verdad crees que eres la persona indicada para criar a Luna? Un juez podría pensar lo contrario. Tal vez deberíamos pedir la custodia. Por el bien de la niña, claro. Para que crezca en un ambiente adecuado. El golpe fue brutal. Usar a mi hija. Cruzaron la línea. Sentí el hielo expandirse por mis venas. Vi la sonrisa cruel de Mateo. Vi la fría indiferencia de Isabela. Vi a mi madre asentir una lágrima de cocodrilo rodando por su mejilla. Y vi la mirada de tía Elena. Una mirada que ya no era indescifrable. Era furia pura, dirigida a su propio hermano. En ese instante, la última hebra de afecto o deber filial se pulverizó. Ya no había familia. Solo había adversarios. Y yo no iba a perder. Pedir la custodia, repetí, mi voz sonando extrañamente nítida, cortante como el cristal. Me levanté lentamente, alisando mi falda, tomando el control del espacio, del momento. Saqué mi tableta, el dispositivo que ellos tanto despreciaban, y la encendí. La luz de la pantalla iluminó sus rostros, ahora expectantes, inquietos. ¿Con qué base legal, papá? ¿Con qué autoridad moral? Mateo soltó una risa nerviosa. ¿Qué vas a hacer, Sofía? ¿Mostrarnos fotos de tus lechugas? Algo mucho más interesante, Mateo, respondí, sin mirarlo. Giré la tableta hacia ellos. El primer documento era claro, el registro oficial de accionistas de Destilería El Legado Reyes, S.A.D.C.B. Mi nombre, Sofía Reyes, figuraba en negrita, junto a un número, 65%. Durante los últimos 2 años, expliqué, mi voz resonando en el silencio atónito, mientras ustedes se dedicaban a vender activos para mantener su estilo de vida, yo compraba. A través de empresas fachada, a través de intermediarios, aprovechando cada oferta desesperada. Ustedes mismos me entregaron las llaves de su reino, sin saber que era yo quien estaba al otro lado de la puerta. El rostro de Fernando se volvió de un blanco cerúleo. Carmen jadeó, su mano volando a su collar de perlas. Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mateo fue el primero en reaccionar. «Imposible. Estás mintiendo». «Es un fraude», gritó, poniéndose de pie de un salto. «¿Un fraude?», inquirí, deslizando el dedo por la pantalla. «Entonces, supongo que estos balances auditados también son un fraude». Mostré las cifras rojas, las deudas acumuladas, los préstamos impagados. ¿Y estos informes detallados también son falsos? ¿Los 3 millones de dólares que perdiste en apuestas ilegales en Macao, Mateo, usando fondos de la empresa? ¿Los 100.000 dólares que gastaste en tu último viaje de negocios, Isabela, que casualmente coincidió con la Semana de la Moda de París? ¿Las maniobras para evadir impuestos? ¿Las firmas falsificadas en algunas solicitudes de crédito? Cada revelación era un martillazo. Tengo pruebas de todo.
Y adivinen qué. El SAT también las tiene. Me aseguré de que un informante anónimo les hiciera llegar una copia muy completa. El caos estalló. Mateo, fuera de sí, intentó abalanzarse sobre mí. «Te voy a matar», rugió. Pero antes de que diera 2 pasos, don Ricardo, que había entrado sigilosamente seguido por 2 hombres robustos y discretos que yo había contratado, lo interceptó. «Quieto, niño», dijo don Ricardo, su voz grave no admitía réplica. «Ya es suficiente». Los hombres de seguridad flanquearon a Mateo, inmovilizándolo sin violencia pero con firmeza. Isabela, siempre la actriz, sacó su teléfono, temblando exageradamente. «Lo estoy grabando todo. El mundo verá cómo nos atacas, cómo nos humillas. Eres un monstruo». Le dediqué una sonrisa helada. «Graba, Isabela, graba. Muestra tu cara de víctima. Pero ten presente que el licenciado Vargas, mi abogado, tiene un dossier listo. Si un solo segundo de tu vídeo se filtra, mañana serás la portada de todos los periódicos de escándalos, pero no como la socialité que crees ser, sino como la cómplice de un fraude millonario. ¿Quieres esa fama?». Isabela bajó el teléfono como si quemara. Mi padre, desesperado, buscó su última tabla de salvación. «Llamaré a Méndez. Él nos sacará de esto». «Ahórrese la llamada, papá», le dije. El licenciado Vargas, un hombre mucho más competente y sobre todo honesto, ya tuvo una larga charla con el licenciado Méndez esta mañana. Le presentó un resumen de las pruebas. A estas horas, Méndez probablemente esté redactando su renuncia a ser su representante legal. Nadie quiere hundirse con un barco que ya está haciendo agua por todas partes. Los miré uno por uno, disfrutando, no lo negaré, del espectáculo de su arrogancia desmoronándose. Y entonces di el golpe final. Pero supongo que ser la dueña mayoritaria y conocer sus trapos sucios no es suficiente, ¿verdad? Mostré el último archivo. Títulos de propiedad. Mapas geográficos. Concesiones de agua emitidas por Conagua. Porque verán, cuando uno hace las cosas bien, las hace completas. No solo compré las acciones. Compré la tierra. Toda la tierra donde se asienta esta hacienda. Y lo más crucial, amigos míos, compré los derechos del agua del manantial El Milagro, el único que alimenta esta destilería. Hice una pausa, mi voz bajando a un susurro casi inaudible pero cargado de poder. Sin mi permiso, no pueden plantar un solo agave. No pueden destilar una sola gota. Sin mí, el legado Reyes es solo un nombre. Un recuerdo. Y yo, concluí, mirándolos fijamente, soy la dueña del recuerdo y del futuro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Fue el silencio de la derrota absoluta. En la atmósfera gélida que siguió a mi última revelación, saqué el sobre amarillento que don Ricardo me había entregado. Mis dedos rozaron el papel frágil, sintiendo la conexión con mi abuelo a través del tiempo. «Hay una voz más que necesita ser escuchada hoy», dije, mi voz suavizándose por un momento. Abrí el sobre y desdoblé la carta. La caligrafía de don Javier, elegante pero firme, llenó la página. Leí en voz alta, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Mi querida Sofía, mi nieta de fuego y tierra. Escribo esto con el corazón apesadumbrado, pero con la esperanza puesta en ti. He visto cómo la ambición ciega a tu padre y cómo la debilidad consume a tu hermano. Han olvidado de dónde venimos, han olvidado que esta tierra y este tequila exigen respeto, no arrogancia. Temo por mi legado, no por el dinero, sino por el espíritu. Si lees esto, es porque la tormenta ha llegado. Te pido que seas fuerte, más fuerte que ellos. Te pido que seas justa, pero no ingenua. Confío en tu inteligencia, en tu corazón. Sé que tú entiendes que el verdadero legado no se hereda, se construye cada día. Cuida de nuestra tierra, cuida de nuestro nombre. El futuro, mi Sofía, está en tus manos. No dejes que lo conviertan en cenizas. Con todo mi amor, tu abuelo, Javier». Cuando terminé, un sollozo escapó de los labios de mi madre. Mi padre no levantaba la cabeza.
Mateo parecía haberse encogido. Don Ricardo asintió lentamente, sus ojos húmedos. Y yo soy testigo, dijo con voz clara y resonante. La última noche, cuando el patrón Javier se sentía mal, me llamó. Ricardo, me dijo, he cometido errores. He sido demasiado blando. Pero mi Sofía, ella tiene la fuerza. Ella sabe. Prométeme que la ayudarás. Prométeme que le darás esto. Miró a Mateo con dureza. Y también fui testigo de cómo intentaste que firmara unos papeles esa misma noche, aprovechándote de su debilidad. No lo olvides. Mateo palideció aún más, pero el drama no había terminado. Tía Elena, la figura silenciosa, se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Caminó lentamente hacia la mesa y colocó una pequeña memoria USB junto a mi tableta. Yo también he guardado secretos, dijo, su voz sorprendentemente firme, sin rastro de su habitual timidez. He visto cómo mi hermano permitía que su hijo destruyera todo. He escuchado las llamadas, he visto los correos. He vivido bajo el yugo de su desprecio por ser solo una mujer. Durante años he recopilado esto. Señaló la USB. Conversaciones. Transacciones. Pruebas de cómo planeaban vender la marca a un consorcio extranjero a espaldas de todos, una vez que consiguieran el control total, y cómo pensaban dejarte a ti, Sofía, sin nada. Miró a su hermano. Creíste que era invisible, Fernando. Pero los invisibles a veces son los que mejor ven. Se volvió hacia mí. Tu abuelo tenía razón. Tú eres la única esperanza. Y no estás sola. El impacto fue brutal. La alianza inesperada de tía Elena, su traición a su propio hermano, era la estocada final. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Lo puse en altavoz. La voz nítida del licenciado Vargas llenó la sala. Sofía, buenas tardes. Solo para informarte, el agente Morales del SAT me confirma que tiene los equipos listos para intervenir las oficinas y la hacienda en 30 minutos si no reciben la orden de detenerse. Asimismo, el consorcio de bancos ha fijado las 4 de la tarde como hora límite para recibir una propuesta de pago viable o declararán la quiebra mañana a primera hora. La decisión es urgente. Colgué. La habitación estaba cargada de pánico. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Mateo culpaba a Isabela, Isabela a su padre, mi padre a mi madre. Mi madre, como siempre, recurrió a las lágrimas, acercándose a mí. Hija, por lo que más quieras, somos tu sangre, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿No tienes corazón? Mi corazón está con mi hija, mamá, respondí, mi voz fría pero no desprovista de una extraña tristeza. Y con el legado de mi abuelo. Un legado que ustedes estuvieron a punto de destruir. Les di mi oferta. Es generosa, mucho más de lo que merecen. Es su única salida. Me levanté. Tienen una hora. Si para entonces no he recibido la llamada del licenciado Vargas confirmando que han aceptado firmar todo, daré luz verde. Al SAT. A los bancos. A la prensa. Caminé hacia la puerta, seguida por don Ricardo y una tía Elena de mirada decidida. Tic-tac, dije antes de cerrar la puerta, dejándolos solos con el eco de su caída. La hora que siguió fue, sin duda, la más larga y tensa de mi vida. Me encerré en la vieja oficina de mi abuelo, el único lugar de la hacienda donde aún sentía su presencia protectora. Don Ricardo y tía Elena permanecieron conmigo, no hablando mucho, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta emocional que se libraba dentro de mí. Escuchaba los ecos distantes de su desesperación, gritos ahogados, portazos, el llanto agudo de mi madre. Cada sonido era un recordatorio del dolor que estaba causando, pero también de la necesidad absoluta de hacerlo. Finalmente, a los 58 minutos, el teléfono sonó. Era el licenciado Vargas. Sofía, dijo su voz calmada. Han aceptado. Todos. Quieren firmar cuanto antes. Respiré hondo, una mezcla de alivio y pesadez instalándose en mi pecho. Prepara los documentos, licenciado.
Nos vemos mañana a primera hora. La firma fue un ritual funerario. Se reunieron en la misma oficina, pero esta vez, yo estaba sentada detrás del imponente escritorio de caoba de mi abuelo. El licenciado Vargas, con su profesionalismo impecable, les explicó cada documento. Renuncias irrevocables a todos sus cargos. Cesión total de acciones y propiedades a mi nombre. Acuerdos de confidencialidad con cláusulas draconianas. Y lo más importante, un plan de reestructuración familiar que dictaba sus nuevas vidas. Firmaron uno por uno. Mi padre, con la mano temblorosa, ni siquiera me miró. Mi madre lloraba en silencio. Isabela firmó con un gesto de rabia contenida. Mateo fue el último. Al pasar a mi lado, susurró con veneno: disfrútalo mientras puedas. Esto no se quedará así. Lo miré directamente a los ojos. Se quedará exactamente como yo decida, Mateo. Acostúmbrate. Y así comenzó la nueva era. Fernando y Carmen se mudaron a una casa elegante pero discreta en Guadalajara. Su asignación era suficiente para vivir bien, pero adiós a los lujos desmedidos, a los clubes exclusivos, a la falsa realeza. Mi padre se dedicó a leer y a caminar, un fantasma de lo que fue. Mi madre, para mi sorpresa, encontró una extraña paz trabajando como voluntaria, y sus llamadas para preguntar por Luna empezaron a sonar menos a obligación y más a un anhelo genuino. Mateo cumplió su condena. Lo envié a los campos, bajo la mirada vigilante de don Ricardo. Tuvo que aprender a Jim-ar el agave, a sentir la tierra, a respetar el proceso. Los primeros meses fueron un infierno para él, lleno de quejas y resistencia. Pero poco a poco, vi un cambio. Quizás era el trabajo físico, quizás la ausencia de aduladores, pero algo en su mirada empezó a parecerse menos a la arrogancia y más a la resignación. Isabela consiguió un trabajo de verdad, como asistente en una galería de arte. Odiaba a su jefa, odiaba su sueldo, odiaba no ser el centro de atención. Pero estaba aprendiendo a usar el transporte público, a presupuestar, a valerse por sí misma. Tía Elena, mi aliada inesperada, se convirtió en una pieza clave. Con su conocimiento íntimo de la historia y sus contactos sociales, los reales, no los falsos, se encargó de reconstruir la imagen pública de El legado Reyes, enfocándose en la autenticidad y la herencia. Yo me sumergí en la destilería. Traje a mi equipo de agrónomos, implementamos técnicas sostenibles, optimizamos cada paso. Lanzamos Renacer Reyes, un tequila que fusionaba la sabiduría ancestral con la tecnología del siglo XXI. Era un éxito. Los pedidos llegaban, las críticas eran excelentes. La destilería volvía a respirar, a vivir. Una tarde, estaba en el mirador, el mismo lugar donde mi abuelo solía sentarse. Luna corría por el jardín, su risa flotando en el aire cálido. Se acercó corriendo y me abrazó. Mami, ¿por qué la hacienda se siente diferente? La abracé fuerte. Porque la estamos cuidando de verdad, mi amor, le susurré. Estamos haciendo que sea fuerte y honesta, como quería el bisabuelo. Miré el atardecer pintando de naranja y morado los campos de agave. El tequila Renacer Reyes había ganado su primera medalla de oro internacional. Había salvado el legado, sí, pero el coste había sido inmenso. La familia estaba rota, quizás para siempre. Recibí un mensaje de tía Elena: felicidades, Sofía. Javier estaría tan orgulloso. Sonreí. Era una sonrisa real, aunque con un toque de tristeza. El camino había sido brutal, pero al ver a mi hija feliz, al sentir la tierra vibrar bajo mis pies, supe que cada decisión, cada lágrima, había valido la pena. El legado no estaba en las botellas ni en el nombre. Estaba aquí. En la tierra. En el futuro. Y por primera vez, estaba segura de que ese futuro estaba en las mejores manos, las mías. Ese fue el contraataque perfecto de Sofía, quien transformó las crueles amenazas de su familia en el fin de su arrogancia, tomando el control absoluto del imperio tequilero. Pero parece que al universo le encanta poner a prueba a las mujeres llamadas Sofía. En nuestra siguiente historia, conoceremos a otra Sofía, una exitosa arquitecta que también es él,
cajero automático no oficial de su familia. Si la Sofía de nuestra historia anterior fue marginada y subestimada, esta Sofía fue explotada al máximo. Después de años de pagar las deudas y los caprichos de todos, descubre con horror que sus padres le han transferido en secreto la casa a su frágil hermana menor, Valeria, pero le exigen descaradamente a Sofía que siga pagando la hipoteca. Cuando Sofía decide cerrar la llave del dinero, se desata un drama de fraudes y traiciones dentro de su propia familia. Acompáñenme a ver qué hace esta arquitecta cuando descubre que falsificaron su firma para pedir un préstamo de $500,000 y cómo deja que la avaricia de su familia los entierre por completo. Tu hermana lo merece, dijeron y le dieron todo. Dejé de pagar la hipoteca y ahora me llaman llorando. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Siempre fui la fuerte. La que resolvía. No recuerdo un momento de mi vida en que esa etiqueta no pesara sobre mis hombros como una segunda piel. Desde niña, mientras mi hermana Valeria, 10 años menor, jugaba a las muñecas en el jardín de nuestra casa en Coyoacán, yo aprendía a leer los recibos de la luz, a entender los estados de cuenta, a traducir las preocupaciones silenciosas en el rostro de mi madre, Elena, y la falsa jovialidad de mi padre, Roberto. Me convertí en arquitecta, una exitosa, decían todos. Mi apartamento en La Condesa, aunque minimalista, reflejaba ese éxito, pero también un cansancio que se acumulaba en las esquinas. Había pospuesto una maestría en Barcelona por una crisis de salud de mi padre que resultó ser menos grave de lo que pintaron, había cubierto deudas de juego secretas suyas, de esas que solo se confiesan en susurros avergonzados, había pagado la universidad privada de Valeria, porque ella tiene un espíritu artístico, Sophie, no la podemos presionar. Yo era la roca. La que siempre puede. La que siempre entiende. Hace un par de años, mientras buscaba unos papeles para la declaración de impuestos de mis padres, otra tarea que caía en mi regazo, mis dedos rozaron un folder olvidado en el último cajón del escritorio de mi padre. Dentro, un borrador. Última voluntad y testamento. Mi corazón dio un vuelco. Lo leí por encima. La casa, los ahorros, casi todo para Valeria. Mi nombre apenas aparecía, ligado a una vaga esperanza de que velara por su hermana. Me dije que era antiguo, que seguro ya no valía. Lo guardé, pero esa espina, esa sensación incómoda, se clavó en mi memoria. Por si las moscas, como decimos en México, contraté un servicio de alertas de crédito. Una pequeña precaución, un susurro de desconfianza que no quise admitir en voz alta. La vida siguió su curso, o al menos, la fachada. Las comidas dominicales eran un ritual. El mole de mi madre, las anécdotas exageradas de mi padre, y el centro del universo, Valeria. Siempre Valeria. Su último trabajo perdido, su ansiedad galopante, sus planes grandiosos que nunca se concretaban. Y a su lado, como una sombra adherida, Javier. Su novio. Con esa sonrisa fácil y esos ojos que nunca se quedaban quietos. En una de esas comidas, mientras yo hablaba de un proyecto que me entusiasmaba, Javier soltó, con falsa inocencia, qué bueno que te va tan bien, cuñadita. Así no te sientes tan sola, ¿verdad? Valeria soltó una risita cómplice. Mis padres miraron al plato. Sentí el golpe, la hostilidad velada, y supe que algo se estaba pudriendo bajo la superficie. Y entonces llegó el aniversario. 45 años de casados. La ocasión perfecta para otra demostración de mi fortaleza. Organicé todo, por supuesto. Y pagué todo. La carpa en el jardín, el catering de un restaurante de moda, las flores que cubrían cada rincón, hasta el vestido carísimo que mamá vio en una boutique de Polanco y se enamoró. Quería que fueran felices, o quizás, quería convencerme a mí misma de que aún éramos esa familia de las fotos viejas. La fiesta fue un éxito, al menos para las apariencias. Amigos, familiares, risas, música.
En el clímax de la noche, mi padre tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero no de emoción genuina, sino de una emoción ensayada. Agradeció a todos, miró a mi madre con ojos llorosos, y luego, el golpe de gracia. Y como prueba de nuestro amor y para asegurar el futuro de nuestra pequeña Valeria, que tanto ha luchado, hemos decidido poner esta casa, nuestro hogar y nuestros ahorros, a su nombre. Hizo una pausa dramática. Sabemos que Sofía, nuestra hija fuerte, con su generosidad habitual, lo entenderá y se alegrará por su hermana, y seguirá velando por el bienestar de esta casa y de su hermana. El aire se congeló a mi alrededor. Los aplausos sonaron lejanos, como bajo el agua. Vi a Valeria llorar, abrazando a mis padres. Vi a Javier sonriendo, una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Vi las miradas de los invitados, algunas compasivas, otras curiosas, muchas cómplices. Me sentí desnuda, humillada, borrada de mi propia historia. No dije nada. La fortaleza, ¿recuerdan? Sonreí, asentí y con la excusa de una llamada de trabajo urgente, me escabullí. En la seguridad de mi coche, el llanto no llegó. Solo un frío glacial. Marqué el número de Laura, mi mejor amiga, mi ancla. Empezó, le dije, con una voz que no reconocí como mía. Necesito que me ayudes a pensar. La fachada dorada se había hecho añicos y la primera grieta era un abismo. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio ensordecedor desde Coyoacán. Ni una llamada, ni un mensaje para explicar, para disculparse, para nada. Luego, el miércoles por la mañana, mi teléfono vibró. WhatsApp. Mi madre. Sophie, ya llegó el recibo de la hipoteca y el predial. Son $25,000. Y Valeria necesita unos $30,000 para redecorar su cuarto y comprarse ropa profesional, para buscar trabajo. ¿Puedes transferir antes del viernes, porfa? Besos. Adjuntaba una foto, Valeria, sonriente, posando con un bolso de diseñador ridículamente caro. El descaro me dejó sin aliento. La normalidad con la que pedían, exigían, como si nada hubiera pasado, como si la humillación pública no hubiera existido. Decidí jugar su juego, pero con mis reglas. Solicité una reunión formal. Papá, mamá, necesito que hablemos seriamente sobre finanzas, escribí. Aceptaron, quizás pensando que iba a ceder. Fui a la casa familiar, pero esta vez, mi teléfono estaba en modo grabación de audio, oculto en mi bolso. Intenté ser razonable. Les propuse un plan, ayudaría a Valeria a hacer un presupuesto, a buscar un trabajo real, a pagarle un curso, pero se acabaron los cheques en blanco. La hipoteca, les recordé, ahora era responsabilidad de la nueva dueña. La reacción fue explosiva. Siempre has sido una tacaña, Sofía, gritó mi padre. La envidia te corroe, secundó mi madre. No soportas ver feliz a tu hermana. La grabación capturó cada palabra, cada acusación infundada. Era mi primera prueba sólida. El siguiente domingo, cometí el error de ir a la comida familiar. Era una trampa, lo sabía, pero una parte de mí aún buscaba algo que ya no existía. La casa era un caos de buen gusto, o del gusto de Valeria. Muebles nuevos, carísimos, que obviamente no había pagado ella. Mis fotos de infancia, mis libros, arrinconados en cajas. Valeria y Javier presidían la mesa, actuando como los señores de la casa. Él, con su insolencia habitual, intentó intimidarme. ¿Y tú qué aportas, Javier, además de opiniones? Le espeté, mirándolo fijamente. Su sonrisa vaciló por un instante. Valeria, al ver que su escudo humano flaqueaba, recurrió a las lágrimas de cocodrilo. La misma escena de siempre, pero esta vez, yo era una espectadora, no una participante. Salí de allí con una determinación fría. Esa misma tarde llamó tía Carmen, la hermana de mi madre. Siempre había sido la más centrada de la familia, y nunca había tragado con Javier. ¿Estás bien, mija? Algo no me cuadra con todo esto. Por primera vez, me abrí. Le conté todo, desde la fiesta hasta la grabación, mis sospechas. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente.
Nunca confié en ese muchacho, dijo finalmente. Y tu hermana siempre ha sido débil. Voy a estar atenta, Sofía. Te llamaré si escucho algo. Tenía una aliada. Esa noche decidí que necesitaba más que sospechas. Contacté en secreto a un abogado, un hombre recomendado por un colega, especializado en finanzas y fraudes. Le expliqué la situación, le mostré el borrador del testamento, le hice escuchar la grabación. Su rostro se puso serio. Esto es delicado, Sofía, pero tienes bases. Necesitas pruebas irrefutables. Y eso hice. Pasé las siguientes noches sumergida en mi pasado financiero. Escaneé cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico donde me pedían dinero, cada estado de cuenta que demostraba mi apoyo incondicional. Creé una bóveda digital, una fortaleza de pruebas, protegida con múltiples contraseñas. Cada documento era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, no para protegerme a mí, sino para exponer la verdad. Ya no era la roca. Era la arquitecta de mi propia defensa. La Guerra Fría se intensificó. Valeria, envalentonada, llenó sus redes sociales de una felicidad impostada. Fotos en su nueva casa, con Javier siempre pegado, y frases pasivo-agresivas. Almohadilla bendecida, almohadilla nuevo comienzo, almohadilla familia es apoyo, almohadilla qué triste cuando la envidia corroe. Mis padres daban me gusta y comentaban con emojis de corazón. Pronto, las llamadas de tíos y primos comenzaron. Sophie, ¿por qué eres así? Tus papás están muy dolidos. La campaña de difamación estaba en marcha, pintándome como la hija ingrata, la hermana cruel. El golpe bajo llegó en el trabajo. Estaba a punto de presentar la propuesta final para un proyecto importante cuando mi jefe me llamó a su oficina. Había recibido un correo anónimo lleno de chismes sobre mis problemas familiares y mi inestabilidad emocional. Era burdo, malintencionado y llevaba la firma invisible de Valeria y Javier. Aunque mi jefe me apoyó, el veneno había sido soltado. Sentí una rabia helada. Habían cruzado una línea profesional. Pero la verdadera bomba estaba por estallar. Una mañana, mientras revisaba mi correo, saltó la alerta de crédito que había configurado tiempo atrás. Notificación de crédito, solicitud de préstamo aprobada, $500,000 MXN. Mi sangre se heló. Yo no había solicitado nada. Llamé al banco de inmediato. La voz al otro lado confirmó la pesadilla, un préstamo personal a mi nombre, aprobado hacía una semana. Pedí ir en persona. En la sucursal me atendió un ejecutivo joven, David. Había algo en su mirada, una mezcla de profesionalismo y empatía, que me hizo confiar. Le expliqué la situación. Con cautela, buscó los documentos. Me mostró la solicitud. Ahí estaba mi firma, o al menos, una imitación casi perfecta. Señorita, dijo David en voz baja, inclinándose sobre el escritorio, esta firma parece legítima, pero si usted dice que no es suya, le sugiero encarecidamente que obtenga un peritaje calígrafo y presente una denuncia formal. Aquí tiene una copia, para sus archivos. Ese guiño, esa copia extra, fue un salvavidas. Un aliado inesperado en el lugar menos pensado. Contraté al mejor perito de la ciudad. Su veredicto fue rápido e inequívoco, falsificación. Muy bien hecha, pero falsificación al fin y al cabo. Con esa prueba en mano, volví a mi abogado. Tenemos un caso sólido de fraude, Sofía, me dijo. Podemos proceder penalmente. La idea de llevar a mi propia familia a juicio me revolvía el estómago, pero ¿qué opción me dejaban? Fue entonces cuando tía Carmen llamó, su voz apenas un susurro agitado. Sofía, tienes que saberlo. Los escuché. A tus padres. Había ido de visita y los oyó discutir en la cocina, creyendo que estaba dormida. Roberto le decía a Elena que Sofía pague esto del préstamo y cuando las cosas se calmen, Valeria nos prestará una parte para nuestro retiro en Cuernavaca. Al final, Sofía siempre nos saca de apuros. No eran víctimas de Valeria. Eran cómplices. Tenían su propio plan para exprimirme hasta el final.
Ese fue el momento. El último vestigio de duda, de lealtad mal entendida, se evaporó. Ya no había vuelta atrás. La Guerra Fría se había convertido en una declaración de guerra abierta y yo, por primera vez, estaba lista para luchar con todas mis armas. Con la revelación de tía Carmen resonando en mi cabeza y el informe del perito en mi mano, la niebla de la duda se disipó por completo. Era hora de actuar no con ira ciega, sino con la precisión calculada de una arquitecta defendiendo su estructura más importante, mi propia vida. Mi abogado, un hombre astuto y eficiente, redactó la carta notariada. No era una súplica, era una declaración de independencia y una advertencia. Desconocía formalmente el préstamo fraudulento, me deslindaba de cualquier responsabilidad financiera, presente o futura, sobre mis padres y mi hermana y, lo más importante, mencionaba explícitamente la evidencia de falsificación y mi intención de proceder legalmente si el banco no cancelaba el préstamo y limpiaba mi historial de inmediato. Enviamos copias certificadas a mis padres, a Valeria, a la casa de Coyoacán, a don Armando, el viejo abogado familiar, para que constara, y crucialmente, a la unidad de fraudes del banco. El golpe estaba dado. El impacto fue inmediato y sísmico. Mi teléfono se convirtió en una central de pánico. Llamadas de números desconocidos, mensajes de voz llenos de sollozos, acusaciones y amenazas veladas. No contesté ni uno. Luego, el asedio se trasladó a mi lugar de trabajo. Un lunes por la mañana, mis padres se presentaron en la recepción de mi oficina, exigiendo verme. Mi asistente, prevenida, me avisó. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le pedí que llamara a seguridad y los escoltara amablemente fuera del edificio. Mientras los veía alejarse por la ventana, con sus rostros descompuestos, sentí un dolor agudo, pero también la firmeza de un límite que, por fin, era inquebrantable. Laura estaba a mi lado, apretándome el brazo. «¿Lo hiciste bien?», susurró. Unos días después, tía Carmen me llamó. «Sofía, creo que deberías darte una vuelta por Coyoacán. Pero con cuidado». Algo en su voz me alertó. Fui, pero no me acerqué demasiado. Estacioné en la esquina y caminé. Lo que vi me heló la sangre, pero no de la forma que esperaba. Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a la casa. Pero no era una mudanza entrante. Valeria y Javier cargaban a toda prisa maletas, cajas y lo que parecían ser obras de arte baratas en un coche nuevo, un convertible rojo que gritaba, «Dinero fácil». Se reían a carcajadas. Sin mirar atrás, se subieron al coche y arrancaron, dejando una nube de polvo y promesas rotas. Con mi teléfono, grabé la escena. Capturé sus rostros sonrientes, las placas del coche, la desfachatez de su huida. Luego, me acerqué a la puerta principal. Y allí estaba, un enorme sello rojo y blanco pegado en la madera. Bien inmueble asegurado, embargo. Habían huido con el dinero del préstamo y habían dejado a mis padres con la deuda, la vergüenza y la casa a punto de serles arrebatada. Saqué otra foto. Llamé a tía Carmen. Se fueron. Dejaron el desastre. Necesito que seas mis ojos ahora. Esa misma tarde hice las maletas. Necesitaba aire, distancia. Laura me acompañó a Tepoztlán. Nos encerramos en un pequeño hotel con vistas a las montañas. Apagué el teléfono, excepto para las llamadas de tía Carmen y mi abogado. En medio de ese caos autoimpuesto, mientras intentaba respirar y planificar, sonó el teléfono. Era un número conocido, un colega. «Sofía, ¿estás disponible? Hay un concurso, el proyecto del nuevo centro cultural de la ciudad. Es grande. Es tuyo si lo quieres intentar». En medio de la demolición de mi pasado, el universo me ofrecía los planos para construir mi futuro. El regreso a la Ciudad de México fue diferente. El aire seguía contaminado, el tráfico era el mismo infierno, pero yo respiraba distinto. El caos familiar seguía su curso, pero ahora lo observaba desde una distancia segura, como quien ve una tormenta desde una ventana blindada. El banco, ante la evidencia de fraude y la presión legal, canceló el préstamo a mi nombre e inició acciones contra Valeria y mis padres. Don Armando, el viejo abogado, me llamó una vez,
con voz cansada. Sofía, tus padres están devastados. Intenté razonar con ellos, pero... Lo interrumpí con amabilidad pero firmeza. Don Armando, agradezco su interés, pero cualquier asunto legal, por favor, trátelo con mi abogado. Era el cierre definitivo de esa puerta. Tía Carmen se convirtió en mi faro. Me mantenía informada, pero sin dramatismos. Me contaba que mis padres habían perdido la casa, que vivían en un pequeño apartamento alquilado en una zona modesta, ayudados por otros familiares que, ahora sí, veían la verdad. Culpaban a Valeria, a Javier, al banco, al destino, a todos menos a ellos mismos. Un día llegó una carta a mi oficina. Escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de mi madre. Páginas y páginas de culpas, de enfermedades repentinas, de súplicas veladas, de recuerdos manipulados. Te necesitamos, hija. Cometimos un error. ¿Dónde está tu corazón? La leí, sentí la punzada familiar de la obligación, pero esta vez no reaccioné. La doblé y la llevé a mi siguiente sesión de terapia. Analicemos esto juntas, le dije a mi terapeuta. Era una pieza de estudio, no una orden de rescate. Me sumergí en el concurso del Centro Cultural como si mi vida dependiera de ello. Y, en cierto modo, así era. Noches sin dormir, maquetas, planos, reuniones. Puse en ese proyecto toda la pasión, la creatividad y la disciplina que antes había malgastado en sostener una estructura familiar podrida. Reuní a un equipo joven y talentoso y lideré con una confianza que nunca antes había sentido. Me sentía viva, valorada por mi intelecto, por mi visión, por lo que era, no por lo que daba. Meses después, tía Carmen me dio la noticia, casi de pasada. Vi una foto en Facebook. Parece que Valeria está trabajando de mesera en un hotel de Cancún. Sola. De Javier ni rastro. Probablemente disfrutando de los 500.000 pesos en alguna otra playa, con alguna otra víctima. Sentí una punzada, pero no de dolor, sino de una extraña y lejana piedad. Y entonces llegó el día. La llamada de mi colega. Sofía, lo logramos. Ganamos el concurso. El grito que salió de mi garganta fue de pura liberación. La escena final de esta etapa de mi vida no fue un encuentro casual y lacrimógeno en un mercado. Fue un año después, en la ceremonia de inauguración del Centro Cultural. Un edificio hermoso, lleno de luz y posibilidades, mi edificio. Estaba en el podio, frente a autoridades, colegas, amigos. Busqué entre la multitud y encontré las sonrisas orgullosas de Laura y tía Carmen. Mi voz, al dar el discurso, era firme. Construimos para conectar, para inspirar, para crear futuros, dije. Y a veces, para construir algo nuevo, debemos entender que estructuras viejas ya no nos sirven. Mi mirada se perdió por un instante, recordando los escombros de mi pasado. Construí puentes para mi familia durante años, hasta que me di cuenta de que los estaban quemando detrás de mí. Ahora, construyo puentes hacia mi propio futuro. Y esta vez, sonreí, sintiendo una paz profunda y arraigada. Los cimientos son de respeto propio, y las vistas son mías.